12, 15, 16, 17. Muy bien, ya pasaron 18 minutos, mucho más allá de 15 minutos. ¿Quién activó la grabación? Porque recuerden que esa yo la iba a activar. Está bien que hayan activado la grabación. Vamos a empezar entonces. Sí, recuerden que debe de quedar ahí en Teams la grabación. ¿Está bien? Pero que yo Sí, debo de... profesor, es que la costumbre de cada vez que inicia la clase le puchurro ahí. Vamos, ¿y quién es usted? Soy Topilsi. Topilsin. Sí, Topilsin, déjeme controlar porque, en todo caso debería de estar controlando Remedios, porque es la jefa de grupo. Está bien si no soy yo, es la jefa de grupo y por ahí grítele, oiga, Remedios, active la grabación, pero debo de ser yo, ¿está bien? Muy bien, Profesor, me parece que de por sí no hay ningún problema ya que todos tenemos control y al final se queda ahí guardada y hay 20 días, me parece, para poder ver la grabación. Sí, está muy bien. Porque Remedios nos hizo el favor incluso de hacer la página y me decía que sí, ella controlaba y nos dijeron que el profesor debería de controlar todo. Tiene razón entonces en eso, pero dejémosle la responsabilidad a Remedios, ¿está bien? Topilsin. Y ya cuando ninguno de nosotros dos, ni la jefa de grupo, ni el profe, activaron, usted dice, yo la activo y ya nada más me dice, ya activé la grabación, profe. Pero lo Sí, profe, dejamos, lo dejamos con Remedios. claro que sí. Sí, está bien, vamos a empezar ya la clase y ¿quién me quiere decir en qué nos quedamos la clase pasada? Uno nada más, no se peleen. Fue Vimos en lo el que es esquema, dinámica de suelos. Sí, Bueno, definición y la difícil, herramienta en forma de plano inclinado. sí, ¿quién está hablando? ¿Es Remedios? ¿O es Isabel? Isabel. Sí, está bien, Isabel, gracias. Porque estoy anotando a los participantes. Está bien, voy a compartir el PDF. Entonces, vimos ya un pequeño tema que decía ahí, definición de física, mecánica y dinámica de suelos. Los acompañamos con algunos diagramas de cuerpo libre. El PDF, ¿sí lo están viendo? Digo, el Word, el archivo Word. Uno de ustedes, dígame, ¿está viendo ya el pequeño tema? No se ve no, todavía. profe. No, entonces voy a compartir la pantalla. Y ahora, No, profe. ¿no lo No, ven? profe. Caray, eso sí que está mal. Y ahora, Ya, profesor. ya lo están viendo. Muy bien, esto fue lo que nos dijo Isabel, que vimos definición deslizo el cursor, definición de cada una de las ramas de ingeniería y no hemos tocado este pequeño tema de relación de la física, mecánica dinámica de suelos con la mecanización agrícola. Continuamos aquí en importancia en el desarrollo de los cultivos. ¿Está bien? Cada una de las definiciones con su diagrama de cuerpo libre, eso fue lo que vimos la clase pasada y ahora vamos a continuar con ese otro pequeño tema. ¿Y ahora sí lo ven? Sí, profe, ya se ve. Ya lo ven bien. Entonces, este pequeño tema de la primera unidad de competencia dice relación de la física, mecánica
y dinámica de suelos con la mecanización agrícola. Lo primero es importancia en el desarrollo de los cultivos. Y la importancia en el desarrollo de los cultivos la estamos tocando con enunciados que se tienen aquí y con algunas ecuaciones que denotan la disponibilidad del suelo para el desarrollo radicular del cultivo. Bien, entonces así es como lo estamos abordando aquí en este pequeño tema de importancia en el desarrollo de los cultivos. Bien, en relación con los enunciados, dice un suelo considerado como un medio para el crecimiento de las plantas depende de la presencia y cantidad adecuada de nutrientes, pero también del estado y movimiento de agua y aire, de los atributos mecánicos y del régimen térmico. Muy bien, entonces materia y energía, aquí lo tenemos integrado. Profe. Sí. Se le congeló su pantalla y no podemos ver la página que usted está viendo. Está bien, vamos a ver que sí la veamos. Y ahora, aún no la ven, ¿verdad? No, profe, todavía no. Sí, tengo ese pequeño problema. No, profe, ya alrededor del curso nos ha pasado en algunas clases que a los profesores se les congela su pantalla. Sí, y lo resuelven. Pues hasta el momento sí, pero el día de ayer tuvimos en dibujo y no se pudo hacer nada. En SolidWorks estaba trabajando el profesor y definitivamente ya no se pudo hacer nada. Sí, esperemos aquí arreglar eso. ¿Está bien? ¿Y ahora la ven? ¿El que dice teoría de la atracción? No, ese no. Es es que es el que están viendo. Teoría de la atracción. sí, profe, ese es el que yo estoy viendo. Sí, voy a salirme de ahí. ¿Lo siguen viendo? Sí, profe, todavía sigue allí. Sí. ¿Y ahora? Sí, bueno, no sé si fue mi pantalla o todavía sigue la de usted, pero sigue ahí en la página. Sí, se sigue viendo. No, pues me voy a salir del archivo mejor. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Ahora ya no lo ven? No, ya No, no sé. profe, se ve su pantalla negra. Sí. Pero sí se ve cómo se mueve su cursor, profe, pero nada más el cursor. ¿No están viendo el PDF? Digo, el archivo Word. No. Lo tenemos que ver enseguida. ¿Y ahora? No, profe. No lo Ya, ven. ya dejó de compartir. Ahí va, colegas. ¿Y ahora? No, profe. Ya, profe. Ya, Relación profe. de la física, mecánica y dinámica de suelos. Con mecanización agrícola. Muy bien, ahora sí están viendo todos. No hay problema. No, profe.
Muy bien, vamos a continuar aquí. Recuerden que estos archivos ya los tienen en PDF, pero continuamos. Les decía que para ver la relación de esas ramas, 3 ramas de la ingeniería con la mecanización agrícola, pues aquí un pequeño tema es importancia en el desarrollo de los cultivos. Y que la importancia, así de manera muy general, se aborda con estos 3 enunciados, donde tengo el cursor, 3 enunciados, y con algunas ecuaciones que describen el comportamiento de el suelo en relación con el desarrollo de los cultivos. Bien, entonces aquí, primer enunciado, un suelo considerado como un medio para el crecimiento de las plantas depende de la presencia y cantidad adecuada de nutrientes, pero también del estado y movimiento de agua y aire, de los atributos mecánicos y del régimen térmico. Muy bien, aquí en este primer enunciado depende de la cantidad adecuada de nutrientes. Esa parte no la abordamos como tal, cantidad adecuada de nutrientes. Bien, pero sí lo abordamos desde el punto de vista de movimiento del agua y del aire y de la resistencia del suelo al desarrollo radicular del cultivo, que son los atributos mecánicos. Bien, entonces, resistencia y densidades del suelo. Y aquí, régimen térmico, la temperatura del suelo y el flujo de calor en el suelo. Bien, eso que mencionábamos, estado de materia y energía, interrelaciones de materia y energía, flujo y transporte de materia y energía. Eso es lo que estamos viendo aquí con ese primer atributo. Y después, segundo atributo, un suelo en estado húmedo cerca de la humedad a capacidad de campo. Cuando decimos un suelo húmedo es cerca de la capacidad de campo, aquí en este pequeño tema. Y no compactado permite el desarrollo radicular, el desarrollo de las raíces sin impedimento mecánico. Este es otro atributo y por eso, aun cuando el suelo está muy compactado, colegas, una vez que ya se establece el temporal o que aplicamos un riego, pues las raíces se desarrollan. Sí hay impedimento mecánico, pero hay un aflojamiento del suelo por el hecho de la expansión o alejamiento entre partículas debido a capas de agua y no notamos mucho el efecto de la compactación. Sí se reduce el rendimiento. Pero eso es lo que tenemos ahí. Incluso algunos agricultores, después de sembrar sorgo, maíz sorgo, pasan el tractor, las ruedas del tractor, las 4 ruedas, si son tractivas o son 2 tractivas y 2 direccionales, lo pasan sobre las hileras de la siembra de la semilla para que el suelo quede muy adherido a la semilla de ese cultivo de maíz sorgo. Están súper compactando, pero como viene la lluvia o viene el riego, hay un alejamiento, una expansión de partículas y por eso no hay mucho problema. Muy bien, después el tercer atributo, la porosidad del suelo debe ser de un volumen y distribución de tamaño que asegure un movimiento y retención de agua y aire que satisfaga las necesidades de la planta. Muy bien, el mejor tipo de suelo en relación con esto es un suelo franco y siempre se les dice por ahí 50% de partículas sólidas y el otro 50% distribuido entre lo que sería agua y aire, porosidad llena de agua, porosidad llena de aire. Bien, entonces a eso es a lo que se refiere este atributo que tenemos aquí. Muy bien, después vienen algunas ecuaciones para describir el comportamiento del suelo en relación con el desarrollo radicular del cultivo y se tienen 2 ecuaciones. Esta primera ecuación se estima la densidad aparente en húmedo crítica cuando la humedad del suelo está cerca de la capacidad de campo y se denota como ρBC, densidad aparente en húmedo crítica, cuando la humedad del suelo está cerca de la humedad a capacidad de campo. Sus unidades son gramos por centímetro cúbico, es igual a la sumatoria de estos 2 términos que tenemos aquí. Aquí es una constante que se tiene 1.6
Si lo tomamos como una regresión lineal simple, es la ordenada al origen, 1.6. Y después en este término, un coeficiente multiplicado por arena. Y la arena va a estar dada en por ciento. Aquí arena, porcentaje de partículas de arena. Bien, entonces las partículas de arena expresadas en por ciento. Y este 0.04 se interpreta como la pendiente de la curva, densidad aparente crítica, porcentaje de arena. Y después, en esta ecuación, ρ B0 es la densidad aparente en húmedo óptima. Esto que tenemos aquí, cuando la humedad del suelo está cerca de la capacidad de campo en gramos por centímetro cúbico. Y aquí se tiene la ordenada al origen, y aquí se tiene la pendiente, y aquí se tiene el porcentaje de arena. Bien, entonces, ¿cómo debe de andar la densidad aparente de un suelo en particular? Por ejemplo, el suelo que está ahí a un lado de las ingenierías. La densidad aparente es esta que tenemos ahí. Una densidad aparente también en húmedo, determinada en cualesquiera de los momentos de desarrollo del cultivo. Esta densidad ρB, densidad aparente en húmedo determinada en cualquier momento del ciclo del cultivo, debe de estar por debajo del valor de la densidad aparente crítica, también en húmedo, determinada en húmedo. Y por eso decimos, cuando ρB, que es la densidad aparente en húmedo, que se determinó en cualquier momento de desarrollo del cultivo, esté por arriba de la densidad aparente crítica, determinada también en húmedo, no proliferan las raíces de los cultivos, o si proliferan, se ven muy reducidas y el rendimiento tiende a cero. Bien, eso es lo que tenemos en relación con esas dos ecuaciones y el comportamiento de esas densidades de la densidad aparente crítica, esta línea azul que tenemos aquí, y de la densidad aparente en húmedo, esta línea que tenemos aquí en color algo así como café oscuro. Bueno, este color que tenemos aquí. Muy bien, aquí están las densidades. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una representación gráfica de las dos densidades. En el eje de las ordenadas, el valor de cada una de las densidades, y en el eje de las abscisas, el valor del porcentaje de arena o de la arena, pero expresada en por ciento. Así, por ejemplo, para un suelo que tenga un porcentaje de arena así de 10%, el valor de la densidad aparente óptima, que quedamos que es esta línea que tenemos aquí, el comportamiento de esa densidad. Bien, aquí debe de andar en 1.1 por ahí, 1.1 el valor de la densidad aparente. Y la crítica debe de andar máximo, o sea, el valor máximo de la densidad aparente en 1.6, por aquí aproximadamente 1.6. Bien, y así nos vamos para diferentes tipos de suelo de acuerdo con el valor de la clase textural, hasta llegar aquí a un suelo arenoso, en donde las densidades ya son elevadas, muy elevadas. Aquí se tiene este valor de 1.55, y aquí este valor de la crítica de 2 gramos por centímetro cúbico. Muy bien, ¿dónde debe de andar la densidad aparente del suelo en donde se está desarrollando el cultivo? Bien, aquí en este rango, para este tipo de suelo, en este rango para este tipo de suelo. Debe de estar aquí, bien cerca de la densidad aparente óptima o bien en la parte media, no cerca de la densidad aparente crítica, ni tampoco por arriba de la densidad aparente crítica. Por eso la importancia de la gráfica que tenemos aquí. Muy bien, esto es lo que podemos decir en relación con este pequeño tema, importancia de esas ramas de la ingeniería, con el desarrollo de los cultivos, sistema radicular del cultivo. Con estas ecuaciones estimamos los valores y después
determinando ya el valor de la densidad aparente del suelo en un momento dado de desarrollo del cultivo, vemos si en qué condiciones estamos. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Esto ya le dieron una leída a ustedes y le dieron una interpretación así como se le estoy haciendo. Yo espero que hagan eso, colegas. Una leída, vemos 2 leídas y ya más o menos. Y pueden llegar con preguntas. ¿No hay preguntas? Seguimos entonces. Labranza de suelos agrícolas, otro pequeño tema ahí de la relación de esas ramas de la ingeniería con la mecanización agrícola. Esto un poco más que en el caso anterior, pero al fin y al cabo un suelo, su comportamiento mecánico frente al desarrollo de cultivos es por el manejo que le estemos dando y recuerden mucho, ahí las ramas de la ingeniería están influyendo mucho. Labranza de suelos agrícolas. ¿Qué entendemos por, lo primero es, qué entendemos por labranza de suelo agrícola? Cualquier manipulación mecánica del suelo que cambia su condición puede ser considerado como una labranza del suelo. Muy bien, esto se relaciona con labranza de conservación. En labranza de conservación, una modalidad que se maneja es labranza cero. Y en labranza cero, como ustedes vieron el PDF, hay una ranura en donde se deposita la semilla y viene la germinación de la plántula, y en ese sentido se dice pues que no se laboreó el suelo y por eso es labranza cero. Aquí en la fotografía lo que tenemos es un tractor acá en la parte frontal. Yo diría un sistema tractor. Y después, en este tractor, en la parte posterior del sistema tractor, se tiene un sistema sembradora-tractor. Entre los dos tractores hay un dinamómetro por aquí. Hacia acá una cadena a la barra de tiro, hacia acá una cadena a la parte frontal de este tractor. Y se está determinando los requerimientos de tracción, la fuerza o la componente horizontal del sistema de fuerzas aplicado por la sembradora o de reacción del suelo o aplicado por el tractor a la sembradora. La componente horizontal de ese sistema de fuerzas es lo que se está evaluando aquí, se está determinando, se está midiendo con ese dinamómetro. Y esto es en Villadiego. Villadiego es el Centro de Desarrollo Tecnológico para Labranza de Conservación por excelencia aquí en México. Esta es una sembradora de labranza cero, que a la vez ahí se va depositando el fertilizante y abriendo una ranura con 2 discos que se tienen aquí. En los abridores de ranura, 2 discos que tenemos aquí y se deposita la semilla. No vemos la ranura, pero lo que se va haciendo es una ranura. Apegada al concepto que estamos manejando, colegas, cualquier manipulación mecánica del suelo que cambia su condición puede ser considerado como labranza. Estamos haciendo una manipulación mecánica, preparando una pequeña franja aquí de suelo para depositar la semilla y que la plántula, al germinar la semilla, no tenga problemas al salir a la superficie. Estamos realizando una operación mecánica. Bien, entonces esto de labranza cero hay que tomarlo con reserva porque sí estamos gastando combustible, gastando potencia, energía en abrir esa ranura aquí y abrir y bueno, hacer funcionar el disco que tenemos en la parte frontal para cortar la maleza. Muy bien, que también es una manipulación mecánica la que estamos ejerciendo ahí. Eso es lo que entendemos por labranza de suelos, y aquí ilustrado con una modalidad de labranza de conservación, labranza cero, en la maquinaria ahí en función. Muy bien, después, ¿cuáles son los propósitos de un sistema de labranza? Antes ustedes en la prepa, cuando llevaron las materias de agronomía, o creo que lo mencionamos también
tecnologías de la producción agrícola, decíamos objetivos, propósitos de una operación de labranza de suelos. Aquí, el sistema de fuerzas activo aplicado, entre paréntesis, labranza, es con el propósito, varios propósitos. ¿Cuántos propósitos tenemos aquí? 7. Preparar camas de siembra. Aquí estamos preparando una cama de siembra pequeña, pero lo estamos preparando. Acá estamos preparando camas de siembra, sí, también estamos preparando camas de siembra para otra modalidad de producción de cultivos. Número 2, preparar camas de enraizamiento. Aquí es una cama de enraizamiento, acá también una cama de enraizamiento. Es muy similar a la anterior, pero lo dejamos así. Y después, número 3, incorporar residuos de cosecha. Acá no estamos incorporando residuos de cosecha, los dejamos sobre la superficie, y aquí estamos incorporando residuos de cosecha. Número 4, controlar malas hierbas y enfermedades. Acá no lo estamos haciendo con la operación de labranza, y aquí sí, todas las semillas de maleza que están a cierta profundidad, entre 0 y 30 centímetros de profundidad o 0 y 25 centímetros, se están sacando a la superficie para que llegue el sol, los rayos solares, y destruyan el poder germinativo de la semilla. Y entonces la quemen, pues, la semilla. Y en el caso de los huevecillos de los insectos, también, y larvas de los insectos, se están exponiendo a los rayos solares, eliminando esos huevecillos y larvas de insectos. Y en el caso de enfermedades también, exponiendo sus esporas aquí a los rayos solares, si es que está en ese estado, o en estado larvario también. Y los hongos, por ejemplo, las bacterias aquí se están exponiendo a los rayos solares, y estamos haciendo ese control de enfermedades con una operación de labranza. Hay que dar bien las operaciones de labranza para que cumplamos con esos propósitos. Y estamos aflojando el suelo, incrementando la porosidad, aumentar la infiltración en el suelo, y con esa infiltración exista flujo superficial, que haya flujo superficial. Aquí lo impedimos con los residuos de cosecha y esta pequeña franja, y acá con la rugosidad y el incremento de la porosidad de esta cama que se está preparando. Proporcionar agua y aire y nutrientes para el crecimiento de las plantas. Aquí estamos haciendo eso con la retención, con los residuos de cosecha, y aquí además está evitando la evaporación del agua, y con esta pequeña franja lo que estamos haciendo es aumentando la infiltración del agua, incrementamos la porosidad de aireación en esa, y de retención de agua en esa pequeña franja. Y acá, bueno, pues en toda la cama que se está preparando. Este es el efecto de un sistema de fuerzas aplicado. Aquí el sistema de fuerzas está aplicado con el arado de discos. El tractor aplica el sistema de fuerzas al arado de discos, y el arado de discos recibe la componente horizontal de ese sistema de fuerzas para desplazarse a través del suelo, y el suelo reacciona al sistema de fuerzas activo aplicado sobre la superficie de los cuerpos cortantes que tenemos aquí. Cada disco ofrece una superficie de trabajo, y la reacción del suelo es sobre esa superficie de trabajo. La componente horizontal del sistema de fuerzas de reacción del suelo, que se equilibra con la componente horizontal del sistema de fuerzas aplicado del tractor al arado. Y el equilibrio que tenemos es un equilibrio dinámico, que es lo que permite que el arado se desplace a través del suelo, que es lo que permite que la sembradora se desplace a través del suelo. Es lo que tenemos en relación con la relación de las ramas de la física, mecánica y dinámica de suelos en relación con las operaciones de labranza. Física de suelos. Cambio el estado inicial del suelo a un estado final más favorable para el desarrollo de los cultivos. Cambio el estado
a un estado final más adecuado para el desarrollo de los cultivos aquí con los elementos que interactúan con el suelo y aquí con los cuerpos cortantes. Mecánica y dinámica de suelos, comportamiento mecánico del suelo y dinámico frente al sistema de fuerzas aplicado por las superficies de trabajo y aplicado por los elementos tractivos del tractor, por las ruedas tractivas del tractor. Aquí tenemos, miren, aquí tenemos la huella de este neumático que va sobre tierra firme. Esta no la alcanzamos a ver, pero va aquí en el fondo del surco que estamos abriendo. Obviamente ese fondo ya es cubierto por esta capa de suelo que vamos removiendo aquí en el fondo, aquí es donde va este neumático a la vuelta. Este neumático vendría por aquí y este neumático sobre terreno firme. Muy bien, eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué les hago estos comentarios? Porque ustedes ven la fotografía y en ocasiones difícilmente pues reflexionan de esa manera como les estoy comentando. Esta reflexión llévensela y la vamos a ir viendo en diferentes temas a través del desarrollo de la asignatura de la materia, del curso. Hasta aquí, en esto, ¿tienen algún comentario o alguna pregunta? Del proyecto de tecnologías de la producción agrícola, colegas, ¿quién trabajó con labranza de conservación? ¿De ustedes? Ni respuesta ni pregunta, ¿sí estarán ahí? Antes yo le decía al colega que se está durmiendo, oiga, colega, conteste lo que acabo de mencionar. Y pues no contestaban porque se estaban durmiendo. Estamos aquí, profe. Aquí estamos. Sí. Yo espero que no se duerman y que no se retiren porque aquí no los alcanzo a ver. Pero eso sí, la lista ya al final me da quién abandona y quién no abandona. Bien, pero aquellos que se duermen ahí, pues esos no los alcanzo a detectar. Muy bien, colegas, después de lo que hemos comentado, bien algunas preguntas en relación con la predicción del comportamiento, los efectos del sistema tractor, máquina agrícola o implemento agrícola y el cambio de la condición de ese suelo. Por eso les mencioné, aquí se está cambiando de una condición inicial a una condición final. Y las preguntas que vamos a responder a través del desarrollo de esta asignatura son: 1. ¿Cuáles son los requerimientos para una buena cama de siembra para diferentes cultivos y condiciones climáticas? Fíjense bien, requerimientos de una buena cama de siembra depende del tipo de cultivo. La cama de siembra para una hortaliza es diferente a la cama de siembra que para un cereal, por ejemplo el maíz. Incluso del trigo diferente a la de una hortaliza. Se requiere una cama de siembra con diámetro de agregados muy pequeños, casi mullida. Nosotros casi vemos polvito ahí al suelo para cuando vamos a establecer una hortaliza. Y se requiere una cama con menos exigencias, con agregados más grandes para el cultivo de maíz. Bien, eso es de acuerdo con el tipo de cultivo. Antes hacíamos un viaje de estudio allá para el norte y llegábamos a una empresa que era Terramac. Y ahí nos decían, miren, aquí tenemos un arado de rotativo, una fresadora pues, o bien un rotavator. Este arado lo utilizamos mucho en el Bajío, en Sinaloa, y lo utilizan para preparar la cama de siembra para sembrar hortalizas, así nos decían allá. Y lo que quieren es que se les quede bien mullido el suelo, eso era lo que nos decían. Entonces estaban preparando una cama de siembra adecuada para ese tipo de cultivos. Y bueno, en el cultivo de maíz, pues ya vemos eso en nuestro lugar de origen. Y quizás a algunos de ustedes sí les tocó salir y ver por ahí algún tractor, algún sistema tractor, implemento trabajando en una operación de aradora y finalmente una operación de rastreo, y vieron ahí el tamaño de agregados, que era algo grande. Muy bien, exigencias de acuerdo con el tipo de cultivo y de acuerdo con las condiciones climáticas.
en zonas semiáridas, aquí para el estado de Hidalgo, en zonas áridas, en Hidalgo también y otros estados del norte, antes del inicio de las lluvias en cultivos de temporal, lo que hacen es al término del cultivo de temporal, hacen una operación de barbecho. Y así barbechado el suelo, lo dejan así. Ellos dicen que para evitar la erosión del suelo, para evitar el agotamiento del suelo, dicen ellos, porque se les van las partículas fértiles con el aire. Entonces vienen las lluvias y si se inicia con una época de lluvias intensa, hay flujo superficial. Ellos dicen, la primera lluvia todavía no rastreamos porque queremos que toda el agua se capte, pues se infiltre en el suelo y quede ahí. Y enseguida sí, a los 3 días le damos una pasada con rastra. Muy bien, entonces, condiciones climáticas, una rugosidad, se requiere de una rugosidad artificial para reducir la velocidad del viento y evitar el arrastre de partículas fuera de la parcela. Y vienen las lluvias y las primeras lluvias, si son intensas, que se infiltre el agua. Si no son intensas, bueno, pues dejamos ahí que llueva los días que, unos 8 días y enseguida ya viene la rastra y ahora sí se captó todo el agua y a sembrar. Muy bien, eso es condiciones climáticas y tipo de cultivo. Y después, pregunta número 2, ¿cuál es el efecto de un implemento de labranza o vehículo sobre un suelo específico? Efecto de implemento de labranza y efecto del vehículo. Eso que estábamos viendo ahí en el sistema tractor arado, el efecto del implemento es una remoción del suelo, un cambio de estado firme a un estado suave, flojo del suelo. Ese es el efecto. ¿Cuál es el efecto del tractor considerado aquí como un vehículo? El efecto es de que sobre la superficie firme vimos la huella del neumático, una huella no muy bien definida. ¿Y qué significa eso? Que va patinando el tractor. La rueda tractiva va patinando y ese patinaje de alguna manera altera la condición mecánica del suelo y nos lleva a una compactación con el tiempo de ese suelo, y la que va en el fondo también, un poco de patinaje, se acepta un patinaje de 10%, algunos 15%, y en América Latina dicen, tú puedes llegar a 18% de patinaje y se tiene buen comportamiento del sistema tractor arado. No hay ningún problema, el consumo de combustible sí se incrementa un poco, el desgaste de los neumáticos también un poco, pero todo lo que es la funcionalidad del sistema de los componentes del tractor, motor, sistema de transmisión, se comporta bien, no hay desgaste muy intenso. Bien, entonces, eso es lo que podemos comentar en relación con esta pregunta. ¿Cuál es el efecto de un implemento de labranza y del tractor? Y después, ¿cuáles ecuaciones o bien modelos? ¿Cuáles son las mejores ecuaciones o bien modelos disponibles para predecir estos efectos? En relación con el implemento de labranza, un poquito hemos visto en relación con el diagrama de cuerpo libre en la definición de dinámica de suelos. Y del efecto del vehículo, nada más hemos mencionado el patinaje, pero finalmente ustedes hicieron un cálculo en donde determinaron el par, ahí en el eje tractivo, y con ese par se determina la fuerza circunferencial, la fuerza desarrollada por la banda de rodadura del neumático tractivo y aplicada sobre la superficie del suelo. Entonces sí hay ecuaciones, más adelante las vamos a mencionar para predecir el comportamiento del suelo frente a la circulación de un vehículo, de un tractor. Muy bien, entonces eso es lo que podemos comentar en relación con las mejores ecuaciones o modelos disponibles que vamos a estar viendo a través de todo el curso o bien la asignatura. Y ya se tienen las ecuaciones. Bueno, número 4, ¿qué información es requerida para
hacer funcionales esas ecuaciones, esos modelos, o bien para hacer las predicciones. Muy bien, ¿qué información requerimos para, por ejemplo, un modelo que estime la componente horizontal del sistema de fuerzas aplicado por un arado de discos? A eso es a lo que se refiere. O vemos una ecuación por ahí de comportamiento del suelo al cambiar de una condición a otra. Y podemos hablar entonces de la calidad de trabajo. Y esas ecuaciones incluyen a la densidad aparente. Una densidad aparente inicial y final después del cambio de la condición. A eso es a lo que se refiere con la información requerida. Por eso, número 5. ¿Cuál es la respuesta física del suelo y o cambio en la condición del mismo causada por el sistema de fuerzas? Ahí ya estamos hablando del aflojamiento del suelo, del tamaño de agregados y que hay ecuaciones para hacer las estimaciones del aflojamiento del suelo y del tamaño de agregados que vamos a ver en esa unidad número 4, corte del suelo por implementos de labranza. Número 6. ¿Cuáles ecuaciones de predicción, modelos están disponibles para describir esa respuesta física del suelo y o cambio en la condición del mismo? Muy bien, entonces sí hay ecuaciones. De hecho, aquí ya pues, se une a la número 5. Pero tenemos ecuaciones y después, ¿qué información es requerida para hacer esas predicciones? Muy bien, variables, colegas. ¿Cuál es el cambio de la condición? Resistencia a la penetración. Tenemos un penetrómetro cónico, colegas. Y en un estado firme del suelo, el valor de la resistencia a la penetración es diferente al valor después de que ya damos una remoción, un cambio a esa condición, a una condición floja, de firme a floja. La resistencia a la penetración se reduce de manera increíble. La resistencia al corte de la veleta también se reduce. Hay ecuaciones para hacer esas predicciones con valores de resistencia a la penetración y de corte de la veleta. Sí, sí las hay, y bueno, por eso hay ecuaciones para hacer esas predicciones y tenemos que levantar valores de las variables. Muy bien, estas son las preguntas que vamos a ir contestando a través del desarrollo del curso y le dan una leída, siempre denle una leída. Es más, cuando ya lleven teoría de máquinas agrícolas, ahí también deben de contestar estas respuestas. Claro, allá va enfocado un poco más al diseño, pero hay que tomar en cuenta el suelo, condición físico-mecánica y dinámica del suelo, ya cuando se está aplicando el sistema de fuerzas activo. Muy bien, si tienen algún comentario lo pueden hacer. Agrupemos entonces las preguntas. Estas 3 se agrupan. Estas otras 2 que tenemos aquí se agrupan. Y acá lo que queremos para diferentes cultivos, diferentes climas. Aquí número 1. Muy bien, después vienen ecuaciones así como lo hicimos para importancia en el desarrollo de los cultivos. ¿Qué es lo que se tiene aquí? Bien, lo primero aquí el título, arado de vertederas. Y se tiene el diagrama de cuerpo libre de un cuerpo cortante, de un arado de 3 o 4 o 5 vertederas. Bien, entonces nada más de un cuerpo cortante, de un arado de vertederas, y es un cuerpo cortante para alta velocidad, y alta velocidad pues se refiere a la velocidad recomendada para una operación de labranza, y esa velocidad recomendada 5 kilómetros por hora. Ya cambió la SAE, que es la que daba esa indicación, ahora dice 6 kilómetros por hora. Y ahora con el sistema de rodado tractivo de neumáticos a bandas, a un sistema de rodado tractivo por bandas o bien orugas, cambia a 13 kilómetros, 10, 13 kilómetros por hora, colegas, pero nosotros nos quedamos con eso porque en México utilizamos neumáticos, muchos neumáticos todavía. Bien, entonces 5 kilómetros por hora es una vertedera para una velocidad así.
la incidencia de la rebanada de suelo o del prisma de suelo cortado sobre la superficie del suelo a esta velocidad. Muy bien, ¿qué es lo que vemos aquí en el diagrama de cuerpo libre? Aquí está la superficie de trabajo, todo esto es la superficie de trabajo. Y esto que tenemos aquí es la vertedera de esta línea que tenemos aquí, horizontal, paralela a la superficie del suelo, todo esto es la vertedera, parte de la superficie de trabajo. Y aquí, junto a la superficie del suelo, está la reja cortante, todo esto es la reja cortante. Y el sistema de fuerzas aplicado por el tractor tiene una componente horizontal aquí, más o menos un poquito por aquí desplazado por arriba de la línea que tenemos aquí, unos 5 o 10 centímetros por aquí tenemos el punto. Donde se tiene la resultante de todo el sistema de fuerzas, la componente horizontal. Y esa componente horizontal es la que se puede estimar con esta ecuación que tenemos aquí. La pregunta para ustedes es, ¿qué es FHER, colegas? ¿Quién me puede contestar? Fuerza horizontal específica requerida. Fuerza horizontal específica requerida. Y entre paréntesis tenemos fuerza horizontal por unidad de sección transversal del prisma de suelo cortado. Bien, entonces aquí ya mencionamos que se trata de un cuerpo cortante con una vertedera de alta velocidad. La costanera no la estamos viendo aquí, yo les mencioné vertedera y la reja. La costanera está en el fondo de la pantalla, hacia el fondo, esa no la estamos apreciando. Muy bien, pero hablamos de fuerza horizontal específica requerida. Permítanme tantito, colegas. Es que en mi salón se abrió una puerta y entró una corriente de aire muy fuerte, colegas. Pero ya pasó. Entonces, cuando hablamos de una fuerza horizontal específica requerida, hablamos de una sección transversal del prisma de suelo cortado. Yo les decía, el prisma de suelo cortado incide aquí. Aquí el corte está dado por la vertedera, corte, levante, torsión de ese prisma de suelo, desmoronamiento, estallamiento del prisma de suelo y lanzado hacia un lado. Bien, entonces, eso es lo que tenemos ahí, pero unidad de sección transversal. Ese prisma de suelo tiene un ancho y tiene una profundidad. A eso es a lo que le llamamos nosotros sección transversal, área de la sección transversal. Entonces, fuerza horizontal específica, la componente horizontal entre el área definida por el ancho, aquí, el ancho, y la profundidad de aquí, y la profundidad. Por eso FHER en lugar de FHR que vieron en el diagrama de cuerpo libre de la definición de dinámica de suelos. Entonces aquí una fuerza horizontal específica requerida dada en newtons por centímetro cuadrado o bien kilonewtons por metro cuadrado. Normalmente es newtons por centímetro cuadrado. Bien, entonces aquí se tiene este valor 7. El 7 significa que es la resistencia estática del suelo a la aradura. Al paso del arado, este es el valor 7 newtons por centímetro cuadrado. Y después en este término aquí, en este término, se tiene este coeficiente 0.049. Se le toma como un coeficiente dinámico que depende de la forma de la superficie de trabajo y de la velocidad de incidencia. ¿Sí están viendo el cursor? Aquí lo estoy deslizando, colegas. Sí, profe. ¿Sí lo ven? Bien, entonces, y de la velocidad de incidencia del prisma de suelo cortado, levantado, estallado sobre la superficie del suelo. De eso depende el valor de 0.049. Y finalmente aquí, de la velocidad de avance del sistema tractor arado, tractor sembradora. Bien, entonces, V es la velocidad.
velocidad de desplazamiento, y fíjense bien aquí en las unidades, kilómetros por hora. Y acá las unidades, esto ya es una constante. ¿Qué variables estamos utilizando nada más? La velocidad de avance. ¿Y qué estamos estimando con la velocidad de avance? La fuerza, la componente horizontal específica del sistema de fuerzas que actúa sobre la superficie de trabajo del cuerpo cortante. Y esa componente horizontal es la resistencia del prisma de suelo o del suelo a ser cortado. Bien, entonces, esa es la fuerza, pero tenemos un ancho y una profundidad por unidad de área. Bien, entonces, así, newtons por centímetro cuadrado, kilómetros por hora, newtons por centímetro cuadrado, y ustedes dicen, bueno, las unidades no coinciden. Si hacemos una operación para decir que estas unidades son igual a estas unidades, no resulta. Esta es una ecuación empírica, y que solamente partiendo de datos medidos se genera la ecuación, estos valores que tenemos aquí. Hay que hacer la medición así como vimos en el sistema tractor-tractor, y un tractor llevaba la sembradora. Primero se determina así la fuerza y después nada más la fuerza dada por o requerida por la sembradora para ser traccionada. En fin, hay un procedimiento, colegas, y que ese procedimiento sí lo tienen ustedes ahí. Cuando vimos el archivo ese uno de los archivos que se les envió en tecnologías de la producción agrícola de potencia, ahí viene el procedimiento de cómo determinar la potencia. Muy bien, un procedimiento así se utiliza para tener este modelito que está aquí. Este modelito, ¿quién lo da? Pues la SAE. La SAE fue la que hizo la generación de estos modelos. ¿Tenemos aquí en el departamento? Sí, y más adelante se los voy a dar los que han generado ahí en el departamento, colegas como ustedes, y que ya egresaron. Muy bien, eso es para un arado de vertederas. Se tiene el cuerpo cortante, el diagrama de cuerpo libre y la ecuación o el modelo que estima la componente horizontal del sistema de fuerzas aplicado aquí en la superficie de trabajo. Muy bien, después viene para el arado de discos, también fuerza horizontal específica requerida. Y allá en el arado de vertederas decíamos prisma de suelo que incide sobre la superficie de trabajo, y aquí decimos rebanada de suelo cortada, rebanada de suelo cortado que incide sobre la superficie de trabajo del cuerpo cortante del arado de discos. Muy bien, por eso decimos fuerza horizontal específica requerida, y entre paréntesis, fuerza horizontal por unidad de sección transversal de rebanada de surco cortado. Y se dan especificaciones de el cuerpo cortante, de la superficie de trabajo del cuerpo cortante, el diámetro 66 centímetros, el ángulo vertical 22 grados, el ángulo de corte 45 grados. Muy bien, tenemos que hacer esas especificaciones y enseguida se tiene el diagrama de cuerpo libre del cuerpo cortante mostrando el ángulo de corte, este ángulo que tenemos aquí, y se tiene el diagrama de cuerpo libre mostrando el ángulo vertical, este ángulo que tenemos aquí. Muy bien, ¿cómo le damos una interpretación a este diagrama de cuerpo libre que está ilustrando el ángulo de corte o bien el ángulo del disco? Así. Bien, entonces tenemos una vista de arriba en donde se tiene el cuerpo cortante. Aquí se tiene el diámetro ecuatorial. Este es el diámetro ecuatorial. Y aquí se tiene la dirección de avance. El ángulo formado entre la línea de la dirección de avance y el diámetro ecuatorial del disco es el ángulo de corte o el ángulo del disco, y que quedamos es de 45 grados. Ahora veamos el ángulo vertical. En este diagrama de cuerpo libre se tiene una vista lateral del cuerpo cortante. Este es el cuerpo cortante.
el disco, y se tiene la vertical que se levanta de la base del disco, del borde que tenemos en la parte inferior, borde circunferencial del disco. Levantamos ahí de la superficie del suelo la vertical, el ángulo, bueno, y aquí se tiene el diámetro ecuatorial. Este es el diámetro ecuatorial. Este que tenemos aquí, lo tenemos aquí. Y esta línea denota el eje sobre el cual se monta el cuerpo cortante. Nada más. El ángulo formado entre la vertical que tenemos aquí, no es la dirección de avance, la vertical, y el diámetro ecuatorial que tenemos aquí es el ángulo de inclinación del disco. Yo diría entre la línea del plano del disco y la dirección de avance se tiene este ángulo, y ese ángulo es el ángulo vertical. ¿Podemos variar este ángulo? Sí, lo podemos variar. Podemos acercar el plano del disco a la vertical. ¿Podemos variar el ángulo de corte? Sí, podemos variar el ángulo de corte. Ahora tenemos el plano del disco aquí. Este es el plano del disco. Acercamos el plano del disco a la línea de la dirección de avance y estamos reduciendo el ángulo. ¿Podemos alejarlo y dejarlo así como está? Sí, estamos incrementando el ángulo de corte. Muy bien, si tienen preguntas las pueden hacer en relación con los diagramas de cuerpo libre. Si no es así, le voy a preguntar a un colega, cualesquiera de los que están ahí, active su micrófono y denos una interpretación de la ecuación o el modelo utilizado para determinar la fuerza horizontal específica requerida, la componente horizontal, colegas, del sistema de fuerzas que actúa sobre la superficie del trabajo. Aquí se tiene una concavidad y tenemos la superficie de trabajo de este cuerpo cortante. La superficie de trabajo no la alcanzamos a ver, está por acá al fondo de la pantalla. ¿Quién me da una interpretación aquí del modelo? Porque ya dimos una interpretación, es igual que esta que tenemos acá. Yo, profesor. Ay, ¿quién es yo? ¿Cómo se llama? Isabel. Sí, Isabel, dígame, Isabel. La fuerza horizontal específica requerida en el arado de discos, el valor de 5.2 está dado por la resistencia estática del suelo al arado de discos, y Sí. el valor de 0.039 es el coeficiente dinámico que depende de la forma de la superficie de trabajo, Sí. multiplicada por la velocidad de avance o desplazamiento. Está muy bien, está correcta, colega, muy correcto, perfecto, la interpretación. Muy bien, quiero adicionar, ya está anotada aquí, Isabel, hizo la interpretación muy bien. Quiero decirles que estamos hablando de la fuerza horizontal específica y quedamos que es unidades de fuerza por unidad de superficie y que muy utilizado es el Newton por centímetro cuadrado. Newton por centímetro cuadrado. Y eso se les puede olvidar, pero aquí tienen ya la descripción de cada uno de los símbolos y las unidades que ya hemos comentado. Velocidad en kilómetros por hora y FHR en newtons por centímetro cuadrado. ¿Cómo, otra pregunta para cualesquiera de los que están ahí en el salón? Profe, Sí. yo tengo una duda, el 0.039, ¿a qué hace referencia? Es un coeficiente dinámico, así como lo mencionó Isabel. Un coeficiente dinámico. Ajá, pero ¿ese cómo se obtiene o No, cómo pues sabemos? ¿Solamente se utiliza para el suelo arcilloso? sí es solamente para un suelo arcilloso. Este es para un suelo arcilloso.
¿Y cómo lo obtenemos? Fíjense bien, lo que tenemos aquí es un modelo, ¿de qué tipo, colegas? Lineal, cuadrático, polinomial. ¿Qué tipo de modelo es este? Es un modelo cuadrático. Podemos decir que es polinomial también, pero es cuadrático, así esa es la interpretación que todo el mundo le da. ¿Y qué es lo que estamos haciendo para generar ese modelo? Un procedimiento de mínimos cuadrados. Lo vamos a utilizar en donde nada más utilizamos valores de F, H, R y valores de velocidad. Y hacemos todo el procedimiento de mínimos cuadrados para sacar este valor de la pendiente y este valor de la ordenada al origen. Pero eso es el procedimiento, eso es lo que me decía usted. ¿Y de qué va a depender eso? Depende del tipo de suelo principalmente y del tipo de superficie cortante. Es diferente la superficie de trabajo del arado de vertederas que tenemos por acá. Ahí está la superficie de trabajo. Esta superficie de trabajo es diferente a esta superficie de trabajo que tenemos aquí en el arado de discos. Y hay una incidencia del prisma de suelo cortado. La incidencia es con cierta velocidad. Aquí decíamos prisma y aquí una rebanada de suelo, pero también se puede decir un prisma de suelo cortado por el arado. La rebanada es diferente aquí, diferente acá también, la figura geométrica. Y la superficie de trabajo, esta concavidad que tenemos aquí, esta torcedura pues de la superficie de trabajo es diferente a la concavidad que tenemos acá. Superficies de trabajo diferentes, mismo tipo de suelo y diferentes valores de la resistencia estática y del coeficiente dinámico. Y la variable que estamos considerando para estimar FHR es la misma, la velocidad. Aquí puede ser 6 o 5 kilómetros por hora, 5 kilómetros por hora. Muy bien, pero ¿cómo generamos esto? Oh, colegas, eso se complica, hay que hacer un diseño experimental. Lo normal es que se utilice un diseño experimental de bloques completamente al azar. Y en cada bloque hacer funcionar el sistema tractor. Si es un implemento de labranza, así, un arado de vertederas o un arado de disco, el sistema tractor implemento a diferentes velocidades. Y en cada velocidad estar tomando datos de FHR nada más, porque no se está tomando datos para decir que es una fuerza específica, horizontal específica o componente específica. Se tienen que tomar datos de ancho y profundidad para determinar el valor de FHER. Y ancho y profundidad es el área de la sección transversal, del prisma de suelo cortado o de la rebanada de suelo cortado. Muy bien, entonces, para generar el modelo, pues hay que levantar datos de ancho y profundidad, velocidad, y medir la fuerza horizontal nada más. Nada más la componente horizontal, así como se mostró allá en los dos tractores. Y entonces sí, buscar la mejor ecuación o el mejor modelo que represente el comportamiento del suelo frente al sistema de fuerzas aplicado. La resistencia del suelo al sistema de fuerzas aplicado. Y puede ser un modelo de regresión lineal simple, puede ser un modelo de este tipo o un polinomial diferente al que tengamos aquí. Pero los trabajos que hemos hecho nos indican que este es el mejor modelo, porque corrimos varios modelos. Entonces, la SAE reporta nada más este modelo, ni nos dice cómo hacer la determinación, ni nos dice que hay que buscar el mejor modelo. Ella simplemente dice que este es el mejor modelo para describir el comportamiento del suelo frente al sistema de fuerzas aplicado o determinar la componente horizontal requerida por el arado para ser traccionado y que debe de ser equilibrada con
la componente horizontal del sistema de fuerzas aplicado por el tractor, que debe de ser equilibrada. La potencia requerida debe de ser equilibrada por la potencia aplicada por el tractor. Esto sí lo pueden entender un poco más porque determinaron la potencia ustedes hasta la barra de tiro. Ya es una potencia que entrega el tractor ahí a la barra de tiro. Y hay otra potencia requerida por el implemento para ser jalado o traccionado. Muy bien, eso es lo que podemos comentar. La pregunta ahora para ustedes. Colega, ¿quedó contestada la pregunta? Sí, profe, gracias. ¿Cuál es su nombre? Rodrigo. Muy bien, Rodrigo. Está bien porque hay que animarse a preguntar y eso es muy importante. Nos aclara varias cosas porque la pregunta en ocasiones se amplía así como lo hice. En ocasiones nada más le puedo decir sí, no, pero es mejor ampliar la pregunta. Sí. Una pregunta para cualesquiera de los que están ahí en el salón. Esta es una fuerza por unidad de área, por eso específica. ¿Cómo determinan la fuerza nada más FHR, esa que decíamos allá en la herramienta en forma de plano inclinado? Aquí la pueden determinar con estos modelos. ¿Quién me quiere decir? Nadie me quiere decir, yo se las voy a decir, colegas. Nada más multiplicando este lado de la ecuación por el ancho y la profundidad. Aquí ponen un corchete, aquí el otro corchete que cierra, y aquí un paréntesis por PT, profundidad de trabajo, otro corchete por AT, ancho de trabajo. El área de la sección transversal, la profundidad de trabajo por el ancho de trabajo. De igual manera, en este modelo que tenemos acá, multiplicamos por el ancho y la profundidad y tenemos ya la componente horizontal FHR nada más, FHR ahora. Bien, entonces, ustedes pueden ya utilizar la ecuación o el modelo que tenemos aquí y hacer algunas predicciones en unidades diferentes a la que el modelo directamente o explícitamente está arrojando ahí. Muy bien, eso es lo que podemos comentar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces vean esto, antes yo les decía, se les va a dejar una tarea, vayan y copien de la SAE, data, nada más sería del handbook a SAE estándar que tenemos aquí. De ahí copien este artículo que tenemos aquí, ASAE Data, ASAE D 230.3 y nombre, manejo, datos de manejo de maquinaria agrícola. Y lo consultaban en el manual, aquí handbook, de la ASAE estándar, ASAE, American Society Agricultural Engineer. Ahora ya no es ASAE, ahora es ASBE. Es una sociedad americana de ingenieros agrícolas, pero en biosistemas. Así es ASBE ya. Esa, más adelante se les voy a dar bien los símbolos y la descripción. Y vayan a la biblioteca, pueden consultar este handbook, de 1985, de 1997 y del 94 o de 2010, y me parece que había uno de 2015 ya. Muy bien, pero ahora ¿cómo le vamos a hacer? Ya no les puedo dejar esa tarea. Vayan a la biblioteca del departamento o a la biblioteca central. En ambas bibliotecas están, en esas dos, pues ahora directamente en internet. Ustedes pueden ahí buscar este artículo, ya les sale por ahí. Y bájenlo y ténganlo ahí porque vamos a estar utilizando todos los modelos que predicen el comportamiento del sistema de fuerzas aplicado al suelo, de diferentes tipos de implementos, de arados de cincel, de rastras, de sembradoras,
Bien, de maquinaria y equipo agrícola. Entonces, si pueden buscar este artículo, lo buscan. Si para la siguiente clase no lo han encontrado, me dicen. El manual como tal va a ser difícil que lo encuentren, pero sí pueden encontrar el artículo. ¿Está bien? No Sí, los profe. escucho. Oiga, entonces ahí en la ecuación el coeficiente dinámico está dado por la superficie, ¿no? O- Nuevamente la pregunta, porque no lo escuché, colega. Se oye nada más muy cortado, pero no le escuché. que si el coeficiente dinámico estaba dado por la superficie, ¿no? Está dado Porque, por la superficie y velocidad de trabajo. ok, Y por el tipo de suelo. Aquí decimos nada más por la velocidad de trabajo, por la forma de la superficie de trabajo. El tipo de suelo es el mismo. Aquí es arcilloso y en el arado de vertederas también es arcilloso, pero si cambia un franco, le varía el valor de la resistencia estática y también de el coeficiente dinámico, aun cuando se trate de la misma superficie del cuerpo cortante, o sea que sea el arado de discos o la superficie del arado de vertedera. Pero para ese suelo, al variar de un arado de vertederas a un arado de discos, sí, cambia el valor. ¿Está bien? ok, profe, muchas gracias. Sí. Bien, yo creo que le dejamos hasta aquí y que no me pase lo que me pasó con ustedes, colegas, de que llegue tarde a la siguiente clase. ¿Qué horas tienen? Ya son 10:29. Sí, No, profe. ya le vamos a dejar aquí. Voy a quitar el PDF. Este PDF ya lo tienen. Hicieron un ejercicio, me parece. Sí, y también a detener la grabación, ¿no? Y la grabación, sí la tenemos. Déjenme ver, ya si la voy a cortar. ¿Está bien? Sí. No, pues yo no la puedo cortar. Más bien la corta el colega que la puso.